Instagram marca las fotografías hechas con inteligencia artificial. Este tema también está muy candente y ha generado diferentes situaciones. Se ha equivocado muchísimo, pero también hay muchas personas que están muy agradecidas con el tema de Instagram que les marque la fotografía si está elaborada o no con inteligencia artificial. Entonces vamos a ver de qué se trata esta noticia sobre Instagram. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. ¿Canta el directo? Esto es lo que hace que Instagram marque tu fotografía como hecha con IA. Entonces, tenemos esta imagen que está acá y esta imagen, aunque ustedes no lo crean, está marcada como si estuviera hecha con inteligencia artificial y no lo es. Entonces aquí vamos a mirar y vamos a hablar de cuáles son los parámetros que en este momento el algoritmo de Instagram está revisando para marcar nuestras imágenes como hechas o no con inteligencia artificial. Recientemente Instagram ha estado implementando su etiqueta hecha con IA, que aparentemente señala imágenes generadas por IA en la plataforma, pero ha enfurecido a los fotógrafos después de marcar fotos que no están generadas con inteligencia artificial. Como ven, este tema de la inteligencia artificial es muy importante para el tema de la fotografía y ha tenido bastante controversia. Entonces vamos a ver qué más pasa aquí. Instagram ha revelado muy poco sobre cómo detecta el contenido de IA, diciendo que solo se utiliza indicadores estándar de la industria. Con esto en mente, Pentapixel intentó encontrar todas las formas específicas de que se adjuntara la etiqueta hecho con IA a un post de Instagram. ¿Qué herramienta de Photoshop activará la etiqueta hecho con IA en Instagram? Pues una de las herramientas que activaría esto es el famoso relleno generativo. Yo sé que muchos de ustedes utilizan Photoshop para retocar sus imágenes y muchos de ustedes están utilizando esta herramienta de relleno generativo todo el tiempo. Están tratando de solucionar inconvenientes de preproducción a través de esta herramienta. Y ya muchas personas no conciben editar una fotografía sin meterle mano a la inteligencia artificial. ¿Cómo hacían los fotógrafos hace 2 años para editar las fotografías? ¿Ahora solo es con inteligencia artificial? No sé, eso es para pensar. El relleno generativo, quizás uno de los mayores problemas para los fotógrafos es que hacer un ajuste menor a una imagen usando una herramienta impulsada por IA en Photoshop da como resultado que la publicación reciba la etiqueta hecha por IA. Esta imagen tenía un error en esta parte de acá. Mi foto analógica de 35 milímetros hecha con IA apareció porque eliminé una pequeña imperfección en la parte superior derecha. Aquí está en el círculo. La foto original con la mota resaltada, esta parte. Al igual que en mis pruebas anteriores, al eliminar la mota de polvo en Photoshop usando la herramienta generativa Fill de Adobe, Instagram le da a la fotografía una etiqueta de hecha con inteligencia artificial. Una vez cargada, esto sucede a pesar de que podría haber logrado exactamente el mismo resultado con las herramientas de pincel corrector puntual o el relleno según contenido, que no afecta la etiqueta IA. Por supuesto, también puedes hacer grandes modificaciones en una foto usando Generative Fill, como se muestra a continuación, donde usa la función de imagen de referencia que te permite cargar una foto de referencia para guiar a Generative Fill. Esto también activa el marcador. Bueno, ese tiene más sentido porque es una modificación muchísimo más grande de la fotografía. Entonces,
Recuerden que ya el algoritmo, ya el relleno generativo hecho con inteligencia artificial solamente está modificando una porción muy pequeña de la fotografía en lo que él nos está mostrando. Está modificando por ahí un máximo un 5% de la fotografía, pero solo por utilizar esa herramienta ya está siendo marcada como si toda la fotografía fuera hecha con inteligencia artificial. ¿Ven el problema que se está generando? Esto es importante. Esto es importante. Continuemos. Aquí tenemos esta imagen de este gato. Obviamente aquí se ve que está modificada. Cambia mi perro por un gato usando la función de imagen de referencia. Expandir generativo. También es otra herramienta que nos marca esa parte. Una herramienta que aparece como una opción al recortar una imagen. Funciona con la misma tecnología de inteligencia artificial que el Generative Fill, por lo que quizás no sorprenda que el uso de la herramienta también active la etiqueta hecha con inteligencia artificial. La foto original está resaltada en rojo y el resto se amplió con la herramienta de recorte y luego se rellenó con la herramienta de expansión generativo impulsada por inteligencia artificial. Bueno, este caso es diferente. Este caso sí ya la imagen tiene una modificación de un 30, un 40% de la imagen. Ahí sí yo considero que ya esta imagen sí se puede definir como una imagen elaborada con inteligencia artificial. No sé ustedes qué opinan. Este tema de la inteligencia artificial nos está tocando a todos y en todas las áreas del tema de la fotografía. Excepciones notables en Adobe Lightroom y en Photoshop. Herramienta de eliminación generativa. Hay una nueva herramienta de eliminación generativa en Lightroom y en Adobe Camera Raw, y a pesar de que utiliza la tecnología de inteligencia artificial generativa, no activa la etiqueta de hecho con IA de Instagram. No son todas. A ver, uso la herramienta de quitar impulsando por inteligencia artificial generativa. Esto es en Camera Raw para limpiar las hojas frente al gato. Aquí pueden ver la primera imagen. Estas son las hojas que él está eliminando con el tema de la inteligencia artificial. Y esta es la fotografía, la nueva fotografía. Como pueden observar, aquí ya no tiene las hojas. Y eso no activó la etiqueta de inteligencia artificial. Tienen que hacer bastantes ajustes. Aquí. Elimino la farola de esta foto usando la herramienta de eliminación generativa de Lightroom, pero no activa la etiqueta de inteligencia artificial. ¿Por qué no la activará? Y en las otras sí. Interesante. Listo. La generación de remover es una función impulsada por IA más nuevas e impresionantes de Lightroom y Photoshop a través de Adobe Camera Raw, actualmente en acceso temporal beta. Generativa Remote utiliza la tecnología de Adobe Firefly para eliminar un objeto pincelado de una imagen y reemplazarlo con nuestros píxeles que coincidan con el resto de la imagen. Si bien los resultados no siempre son muy diferentes a lo que se hace con la herramienta Spot Hide, Generative Remote es mucho más confiable y sofisticada según las pruebas iniciales. A pesar de utilizar la tecnología de inteligencia artificial generativa, una imagen editada con esta inteligencia artificial Caster Labs dice, ¿qué preguntas tienes? Que remueve con Firefly o con cualquier otra, no marca como hecha con inteligencia artificial en Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Necesitan hacer un ajuste al algoritmo. A diferencia de la imagen editada con Generative Fill, una foto editada con Generative Remote no se etiqueta con ninguna información C2PA. Los datos C2PA son vitales para la iniciativa de autenticidad de contenido de Adobe, un grupo
crecimiento del que Meta está notablemente ausente, porque permite que las herramientas de software sepan cuándo se ha editado una fotografía. Ese es el tema. Unas imágenes se marcan con esta información y otras imágenes no se marcan con esta información. Simplemente el software no le importa qué cantidad, si fue un píxel o lo que fuera que se utilizó la inteligencia artificial. Si esto se marca con esta información, automáticamente queda como si fuera generada totalmente con inteligencia artificial. Si bien hay una etiqueta luciérnaga en un archivo editado de Lightroom usando eliminación generativa dentro del campo método de relleno de área de retoque, una foto con relleno generativo aplicado tiene mucho más código en sus metadatos. En los campos tipo hub y etiqueta hub hay indicadores C2PA. Además, es una medición específica de Adobe Firefly. También hay indicaciones del generador de reclamos C2PA y una firma C2PA en los metadatos. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que la forma como la inteligencia artificial, como el programa que estamos utilizando afecta los metadatos, es lo que se está utilizando para poder, por parte del algoritmo de Instagram, validar si tiene o no inteligencia artificial esta fotografía, y con esa parte lo marca como si fuera una inteligencia artificial por completo la imagen. Entonces eso va a ser importante para los fotógrafos si quieren o no que sus imágenes queden marcadas como si fueran elaboradas con inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan con este tema de que de que Instagram esté marcando nuestras imágenes generadas con inteligencia artificial? Y este debate es muy grande. Hay muchas personas que prefieren que esté esta marca. Ustedes saben que muchos activistas de body positive, belleza real y bueno, y todos estos temas prefieren, según ellos, que las imágenes estén marcadas con inteligencia artificial. Y también esto es importante, que esta etiqueta esté, por ejemplo, en los fotomontajes, cuando estamos realizando fotomontajes realistas, donde utilizamos la fotografía, la imagen de una persona públicamente expuesta y la estamos elaborando para colocarla en unas situaciones que ellos realmente no han incurrido. Entonces, este tema tiene sus pros y sus contras, y me gustaría que ustedes me dejaran en la cajita de comentarios qué les parece todo este tema de la inteligencia artificial. Pero continuemos. ¿Qué más marca este tema? Las imágenes generadas por IA, activa la etiqueta hecha por IA en Instagram. Entonces aquí ya estamos hablando de que directamente vamos a una inteligencia artificial como DALL-E. A ver si estas imágenes que estamos haciendo de una vez quedan marcadas como inteligencia artificial. Primero vimos unas imágenes en las cuales se están haciendo unas pequeñas modificaciones en Lightroom y Photoshop y nos las está marcando dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con los programas de inteligencia artificial. DALL-E, el generador de imágenes DALL-E de OpenIA, es una opción popular y activará la etiqueta hecho con inteligencia artificial de Meta. Caster Labs Aquí. Dice, ¿te encanta el directo? Entonces, aquí tenemos una imagen obviamente elaborada con DALL-E. La imagen IA generadas con DALL-E activan la etiqueta hecha por IA. Efectivamente, ellos activan eso. Ahora, esta hecha con Adobe. Dado que algunas funciones impulsadas por Firefly hacen que aparezca la etiqueta hecho con IA de Meta en Instagram, no deberían sorprender que una imagen generada directamente por esta aplicación venga con una advertencia de contenido IA. Aquí simplemente le estamos dando toda la información en el prompt y está la herramienta generando la imagen desde cero.
Ok, aquí tenemos un mensaje, vamos a hablar aquí de los mensajes que tenemos. Me dice YouTube R, sí me encanta el video, pero no entiendo nada. Bueno, estamos hablando de los temas de inteligencia artificial. Ponte en esta situación, eres un creador de contenido, directamente un fotógrafo, y estás elaborando una fotografía, como la fotografía de la primera imagen que nosotros mostramos. Entonces te la voy a mostrar nuevamente y te voy a explicar. Aquí tenemos, esta es la primera imagen. Entonces, esta imagen fue tomada con una cámara de rollo, una cámara de 35 milímetros de rollo. El fotógrafo lo que hizo fue que tomó la imagen, la fue y la reveló y la subió en digital. Eso es normal. Esa imagen, el fotógrafo se dio cuenta donde está el círculo rojo, que esta imagen tenía una mota de polvo, no estaba limpio el lente ni nada. Y él lo que hizo fue, con la herramienta de inteligencia artificial que tiene el programa de Photoshop, que es relleno generativo, borrar este pedacito. Solamente lo hizo. Y eso generó y al subir la imagen a Instagram, le generó que esta imagen estaba hecha con inteligencia artificial. Si él no hubiera hecho esta borrado con la inteligencia artificial, sino que lo hubiera hecho con las herramientas tradicionales de Photoshop, no hubiera quedado marcada como si hubiera sido generada con inteligencia artificial. Este caso es bastante extremo porque la imagen solamente está generada en un porcentaje muy pequeño con inteligencia artificial. Sin embargo, como utilizó esa herramienta, el sistema en los metadatos ve que hubo una utilización de inteligencia artificial y automáticamente toda la imagen quedó marcada como inteligencia artificial. Eso es lo que pasó con esta imagen. Que hay otras herramientas de Photoshop y Lightroom que no están marcando la imagen como si fuera hecha con inteligencia artificial, a pesar de que se utilizó la inteligencia artificial, que es como la herramienta de eliminación generativa. Entonces ahí se está generando un conflicto diferente con este tema. Ahora, ustedes pueden decir que este tema no tiene nada como raro, pero para las personas que son aficionados o profesionales en la fotografía, sí les importa que su imagen esté marcada o no con el tema de la inteligencia artificial. ¿Es claro hasta ahí, youtuber? Muchísimas gracias por tu comentario y esperamos que sigan haciendo los comentarios para poder seguir explicándolos. Vamos a continuar con el tema. Difusión estable. Dicho esto, no todos los generadores de imagen de IA hacen que aparezca la etiqueta hecho con inteligencia artificial. Los usuarios pueden crear imágenes en Stable Diffusion exportadas desde la plataforma y subirlas a Instagram sin preocuparse por la etiqueta IA. Caster Labs. ¿De dónde ven el directo? Sí, me parece muy importante que me digan de dónde ven el directo. Entonces, esta imagen la estamos haciendo con Stable Diffusion. Obviamente es una imagen elaborada con inteligencia artificial, pero esta imagen elaborada con eso no marcó, no lanzó la alerta en Instagram de que fue hecha con inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Todas las imágenes van a ser marcadas o no todas las imágenes van a ser marcadas? Eso es importante. A ver, el generador de imágenes IA de Meta. La empresa matriz de Instagram, Meta, ya tiene su propio generador de imágenes con inteligencia artificial que usamos con descaro para ver si Meta marcaba sus propias imágenes con inteligencia artificial. Entonces, se hizo esta imagen con la inteligencia artificial de Meta y vamos a ver si el algoritmo de Instagram detectó que era una imagen elaborada con inteligencia artificial. Y aunque marca una simple captura de pantalla, puede omitir la etiqueta a pesar de que la marca de agua de IA de Meta aún es visible en la imagen misma. Una versión de captura de pantalla omite que esta etiqueta sea. O sea, si yo bajo la imagen directamente desde el programa,
me la marca. Pero si yo hago una captura de pantalla y la subo como si fuera una imagen, no la marca. Entonces, este algoritmo todavía necesita que se hagan varios ajustes para que esto quede funcionando al 100%. Ahora vamos a ver qué se logra realmente con esta etiqueta. ¿Qué logra realmente la etiqueta hecho con IA de Instagram? Si tenemos en cuenta lo fácil que es burlar el sistema de detección de IA de Meta, si sabes cómo editar fotos, puedes saltarte los controles actuales de Meta. Surge la pregunta, ¿qué sentido tiene? Hasta ahora, la etiqueta hecha con IA de Instagram ha logrado etiquetar incorrectamente algunas fotos reales que no son en absoluto hechas con inteligencia artificial, manchando la reputación de fotógrafos respetados y pasando por alto por completo fotos que no solo fueron realmente editadas con inteligencia artificial, sino que ni siquiera la hicieron de una manera diseñada para camuflar el uso de la inteligencia artificial generativa. Si bien la necesidad de algún tipo de autenticidad de contenido es real y se vuelve cada día más esencial, el enfoque de Meta es torpe. Todos los indicios apuntan a una simple extracción de metadatos que no solo es fácil de engañar, sino que también poco confiable según el software y las herramientas individuales que use una persona para crear una imagen. Podría decirse que con un enfoque basado en C2PA tiene mucho sentido, pero Meta lo tiene todo al revés. En vez de buscar evidencia de que una imagen ha sido editada usando inteligencia artificial generativa, tal vez Instagram debería buscar evidencia de que una imagen no ha sido editada. Y esas imágenes pueden obtener una etiqueta de la verificación con autentificación. Este tipo de tecnología ya existe y la iniciativa de autenticidad de contenido está trabajando arduamente para desarrollar formas de hacerla más accesible. Si tan solo Meta quisiera jugar a la pelota. En cambio, los fotógrafos tienen que preocuparse por sus imágenes legítimas serán etiquetadas incorrectamente. No hay duda de que la era de la IA es difícil confiar en lo que vemos en línea. Incluso las imágenes totalmente legítimas han sido objeto de un escrutinio indebido mucho antes de que comiencen a aparecer las etiquetas de hecho con IA en Instagram. Este problema es muy importante. Este problema es muy importante. Por aquí tenemos un mensaje muy interesante de Vision IA. Esa imagen me recuerda a la polémica de la selfie del chimpancé que no le reconocieron la DRA al fotógrafo. Tienes toda la razón. Este tema es muy importante. Además, recuerden que aquí ya tuvimos un directo en el que estuvimos hablando. Bueno, fueron dos directos. Uno fue un concurso de fotografía bastante conocido, que es el concurso de fotografía de Sony. Y en ese concurso hubo una persona que generó una imagen completamente con inteligencia artificial, la metió y los jueces la dieron el premio. Y esa fotografía no era una fotografía, sino que era una imagen elaborada con inteligencia artificial. Sí, estaba concursando dentro de la categoría de creatividad y ellos le dieron el premio a esa imagen elaborada completamente con inteligencia artificial. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque en el momento en que la persona subió a recibir su premio, dijo que la fotografía estaba elaborada al 100% con inteligencia artificial. Y eso fue un escándalo. Ahora, tenemos la otra cara de la moneda, que fue en un directo más reciente, en el cual un fotógrafo se presentó a un concurso donde todas las imágenes en teoría deberían ser diseñadas con inteligencia artificial. Y él lo que hizo fue que tomó una fotografía real sin hacerle ninguna modificación a un flamingo. Y el flamingo lo que estaba haciendo era que se estaba rascando y él tomó el ángulo de tal forma de que solamente se veía una bolita rosada
con las paticas y el fondo lo había sobreexpuesto, entonces se veía bastante blanco. Esa imagen la envió a un concurso donde la idea eran imágenes elaboradas con inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues simplemente ganó, porque era la mejor imagen elaborada con inteligencia artificial de todo el concurso. El fotógrafo fue y recibió el premio, y una vez recibió el premio dijo que esa imagen era elaborada con inteligencia artificial. Digo, perdón, que era una imagen real y que no era elaborada con inteligencia artificial, a pesar de que ganó un concurso de inteligencia artificial. ¿Ven este tema de la inteligencia artificial? Lo importante que es. Todavía estamos en pañales para poder mirar si las imágenes sí o no son elaboradas con inteligencia artificial. Muchas personas están acostumbradas a generar imágenes poco realistas de sí mismos, y ellos son los que van a empezar a tener bastantes problemas, y por eso fue que empezó el tema de esto de hecho con inteligencia artificial, que no era una imagen real y todo eso, para que las personas supieran qué tipo de imagen estaban mirando, porque se estaban generando diferentes falsas expectativas, bueno, de lo que ya habíamos hablado del body positive, de la belleza real y bueno, todas esas cosas, de todos esos diferentes movimientos. ¿Qué les parece? Espero que me dejen en la cajita de comentarios, y si has llegado hasta acá, te suscribas al canal, porque apenas vamos por la mitad del directo. Active la campanita de notificaciones, que estamos generando contenido constantemente en este canal. ¿Qué les parece este tema de la inteligencia artificial? Instagram lo está haciendo bien, Instagram lo está haciendo mal. Déjenme eso en la cajita de comentarios. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.